iniciando el programa, les estábamos hablando de la comunicación no verbal. A veces cuando somos súper ansiosos y tenemos nuestra entrevista de trabajo que deseamos obtener ese empleo, sea porque es nuestro sueño, sea porque necesitamos el dinero, sea por lo que sea, llegamos muy ansiosos. Entonces, en este momento nos encontramos con Diego Canaval y nos va a enseñar cómo canalizar todas esas energías para que no nos veamos tan ansiosos. Diego, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Excelente, muy bien. Bien, y mejorando, cada que viene Diego, pues yo me empiezo a pensar como se sienta, como tengo las manos, la toco el no les puedo pelo, mover, el pelo tampoco. que no me vaya a rascar nada. Ay, no, hay que relajarse un poco, ustedes manejan muy bien el lenguaje no verbal. Ah, sí, Sí. ¿podemos pasar el examen? Ha pasado el examen varias veces ya. A la cámara, que es lo más difícil de todo. Diego, bueno, gracias, después hablamos de eso. Pero en el momento de presentar una entrevista de trabajo, hablábamos al principio del programa que uno puede controlar lo que dice, cómo habla, a veces incluso pues uno trata de pensar antes de hablar y es mucho más fácil, pero en el momento de manejar nuestro cuerpo, él empieza a tener vida propia y eso se mueve completamente. ¿Cuáles son las fallas en las que las personas normalmente siempre caemos en el momento de hacer una entrevista de trabajo? Bueno, es bueno decir cuáles son las fallas porque a veces la gente le pide a uno es como consejos de cómo moverse o cómo actuar. Y no está bien que yo te diga cómo debe ser porque debe ser natural, ¿cierto? Debe ser vos el que se va a ir a presentar allá. Entonces, si falseas, digamos, la entrevista, pues estás presentando a otra persona que no va a ser la que va a trabajar. Pero si tenemos que tener algunos principios en cuenta, pues al menos para manejar Sí. o maquillar. Como con esa los ansiedad. los nervios o la ansiedad. Bueno, yo tengo unos trucos que no se pueden hacer, digamos, en la entrevista de trabajo, se pueden hacer en otras ocasiones, como cuando uno va a salir a hacer una presentación. Si ustedes se observan como a los boxeadores o a la gente que va a pelear, da un aplauso antes de llegar pues como al momento de la pelea. ¿Qué hace este aplauso? Irriga sangre hacia el cuerpo y lo prepara para algo que va a suceder. Exacto. Entonces uno llega y eso. Si lo puede hacer antes de la entrevista, muy bien. Hay otra cosa que la gente hace. O sea, llegar a la entrevista. ¡Wow! Sí, sí. Y el Eso te anima. Sí. Hay otra cosa que la gente no se da cuenta y es que antes de entrar a la entrevista, entonces se mete en un asiento y se pone en sí mismo y revisa el celular y está allí. Bueno, hay una psicóloga estadounidense que revisó pues como cuál era la postura ideal. o sea, qué hacían las poses en mi cerebro, ¿sí? Entonces, si yo tengo poses de poder antes de entrar a la entrevista, mi cerebro se va a preparar mejor para esa entrevista. Los niveles de cortisol y testosterona van a subir. Entonces, eso va a hacer que yo me sienta empoderado, que sienta ganas de hacer. Entonces, eso va a ser positivo. Entonces, no estar ensimismado pues en la silla antes de entrar a la entrevista, tratar de tener pues como poses un poco de poder, de seguridad, para que el cerebro empiece pues como a subir estos niveles y yo lo pueda pues lograr mi objetivo en la entrevista. Otra de las cosas que también pueden hacer es escuchar la música que les guste, escuchar una canción que los ponga eufóricos antes de entrar a la entrevista, les va a dar pues como ese ánimo, de esas ganas de hacerlo, de que se pueden... Bueno, yo pondría otra. No, yo pondría rock, a mí me gusta el rock. Es que yo creo que eso depende como uno amanezca. Justo pondría una de Rocío Dúrcal, algo así. Pues también dependiendo como del ánimo. Pero que te suba, que te ponga eufórica, o sea, que tengas las ganas de comerte al mundo después de esa canción. Nosotros a veces sentimos... Pues ahorita estoy como con el popcito que está como electrónico. Pues, estoy como con ese tipo de cositas y entonces me animan y me suben y yo me creo cantante y todo. Vale. Mira, por las manos también es muy importante saber usarlas en la entrevista, no ocultarlas, ¿sí? Ocultarlas le va a... porque empieza un disque. Sí, le va a decir a la persona, es como eso, como que yo te estoy ocultando algo que no te estoy mostrando sinceramente que soy. Y a veces pues sin querer queriendo son las uñas porque no se las creen. Exacto, a veces llegas... O llegó uno así. Sí, exacto. Entonces, es importante conocer los movimientos de las manos. Hay 3 tipos de movimientos con las manos. Sí. Uno es el ilustrador, que es mientras yo voy hablando, voy dibujando pues mis ¿Se pensamientos. puede hacer? Claro, eso indicaría más realidad de lo que estoy diciendo. Sí, pero a veces esos movimientos son muy rápidos. No exagerarlos, sí, no exagerarlos. Hay otro segundo movimiento que es tocarse a sí mismo, eso es manipulación, ¿sí? Si uno se está manipulando a sí mismo, está dando a entender que está nervioso, que está molesto, que está... o sea, como empezar como la sí, nariz. que empezar a tocarse o a tocar algo. Mucho la boca. Tensión, sí. No tener tanta manipulación con las manos, sino más bien dibujar como con las manos el pensamiento.
Y hay otro tercer tipo de movimiento, pues que son los emblemas, pero este aquí pues no nos sirve, que son, como yo decir, con un solo gesto, una palabra, ¿sí? Entonces, ¿Estás bien? en la distancia, exacto, tú me entenderías pues como todo este tipo de gestos, ¿cierto? En la distancia. Pero cerca, entonces, estos movimientos que van dibujando, que refuerzan lo que estoy diciendo, son importantes a la hora de la entrevista. Bueno, está bien también llevar como un lapicerito y no concentrarla hacia el lapicero, o sea, como no es recomendable. exponer su entrevista. Si lo necesita para liberar tensión, Sí. sí. Okay. Porque cuando uno, digamos, está aprendiendo a presentar, una de las técnicas para uno, pues, porque a veces todos tendemos a mover mucho las manos, y lo digo porque personalmente yo las muevo mucho, le recomiendan, pues, coja el palito, ¿no? Un lapicerito o un palito, trate de no moverlo mucho, esa es la forma como de uno controlarse un poquito. En cuanto a los pies, hablemos, porque los pies también quieren hablar. Los pies depende de dónde estemos, ¿no? Y si hay una mesa enfrente o algo. Los pies van a hablar. Si el entrevistador está acá y no tiene pues como visión de los pies, pues bueno. Pero yo recomendaría que estuvieran los pies un poco abiertos o siempre no cerrados, porque esto va a hacer que se vea inhibido. Pero si somos mujeres, el carrizo está bien. Sí, la mujer del carrizo está bien, estaría muy bien. ¿Y los movimientos? Movimientos. Sí, el de ansiedad muy claro. Con el zapateo así. Sí. Sí. Y esto se nota muy fácil pues a veces acá, o sea, puede que el entrevistador no tenga visión de los pies, pero si empiezas a moverte, tus hombros también empiezan a saltar, entonces el entrevistador también puede tomar eso como ansiedad, como nervios. Es normal que uno esté en una entrevista de trabajo nervioso. Las primeras preguntas que hace un entrevistador generalmente son para mermar esa ansiedad, entonces te empiezan a hablar como de quién es usted, qué hace, y luego sí meten unas preguntas que son pues como las de rigor, las difíciles. En esas sería bueno mantener esa calma que ya vamos ganando a medida que vamos hablando de nuestra vida, ¿sí? Que es lo primero que nos pregunta el entrevistador. El entrevistador usa mucho siempre la técnica que les hablé la otra vez, que es del silencio. Entonces las primeras preguntas te pregunta y te escucha y te dice sí, te entiendo, tal, y luego te suelta una pregunta en que se queda callado después de tu respuesta. Entonces ahí qué vas a hacer, ¿cierto? Si estás demasiado nervioso, es posible que empieces a soltar cosas que no tenías preparadas. ¿Sí? que habla mucho Es bueno tener pues como eso en la cabeza para no dejarse corchar con ese silencio, y también poder permitir pues como decir, bueno, ya terminé, mostrar un poco de seguridad también. Bueno, cuando estamos sentados pues es muy fácil porque de una u otra forma la silla te da un poco de seguridad, pero cuando las entrevistas son de pie, ¿cómo hacer para manejar bien nuestro cuerpo? Bueno, eso depende si son hombres o son mujeres, porque y el saludo y la disposición. Los hombres generalmente se dejan un pie abierto hacia otro lado, ¿sí? No se confrontan. Entre mujeres se confrontan más fácil, pues hay más empatía si están de frente. Entonces ahí sí tendríamos que entrar a ver pues como quiénes son, la dominancia de la persona, muchas cosas. Para la entrevista de trabajo yo también sugiero mucho, que esto no es de comunicación no verbal, pero pues es algo que se debe hacer, es como investigar la empresa antes de entrar, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de la empresa frente a esa búsqueda de un trabajador? Entonces, pues yo creo que una persona con cresta o con rastas puede gerenciar un banco perfectamente. Lo puede hacer, pero le quedaría mucho más difícil demostrar en una entrevista de trabajo que es bueno para la labor, ¿cierto? Porque de entrada los estereotipos ya lo están sesgando un poco y la gente no toma decisiones, o las empresas que lo que quieren es tomar una decisión racional. Bueno, son seres humanos los que toman la decisión, y siempre la decisión se toma de manera más emocional. Entonces sería generar buena empatía con esa persona que nos va a entrevistar, la clave para entrar al trabajo. Marce, ¿a ti no te ha pasado en una entrevista de trabajo? Pues yo sé que has tenido también muchas en tu vida, y es cuando esa persona que te está entrevistando te quiere como intimidar con los ojos, porque digamos no hablan, no dicen nada, pero son así y ni parpadean. ¿Cómo hacer para no dejarnos intimidar? Bueno, la mirada fija es muy peligrosa si tú intentas como también sostenérsela a la otra persona. Terrible, ¿no? Porque empieza a generar cierta riña por dentro entre los dos, y la mirada fija puede causar eso, si no se apacigua con una sonrisa, ¿sí? Entonces, si yo te miro fijamente, te apaciguo esa mirada que puede ser agresiva con una sonrisa o mostrándote la palma de las manos. La palma de las manos es un gesto muy poderoso en la comunicación no verbal, entonces yo les aconsejo mostrar mucho la palma de las manos. O sea, como, ay. Sí. ¿Pero cómo? Hola. Bueno, cuando estás hablando, mira, entonces vas mostrando la palma de las manos, proyectas la idea. Siempre cuando vas a decir algo y muestras la palma de la mano, estás proyectando la idea y estás atrapando a la persona en tu discurso. Entonces es muy importante aprender a manejar ese gesto. Pues vea, yo tenía como truquito, pues como que no mirar directamente a los ojos, sino como mirar acá,
o mirar un poquito pues como para acá arribita. Además que cuando uno los mira como arriba la gente cree como que tengo, Sí, como que sí. entonces ya se pierde todo tipo de atención. Pero bueno, como consejos para estas personas, pues, a ver, María decía ahorita, por más que uno presente 1001 entrevista de trabajo, la ansiedad siempre va a ser la misma, ¿no? Pues ya sea porque uno tiene necesidad de tener el empleo o lo desea con muchísimas ganas. Pero ¿cuál es la mejor manera y un consejo para las personas que nos están viendo y digamos que apenas están saliendo a afrontar ese mundo laboral que obligatoriamente tiene que ir de la mano de una entrevista de trabajo? Un consejito. Bueno, lo mejor que pueden hacer es mostrar agradabilidad, o sea, que se sienten agradables en la entrevista, que están bien, que son como lo que la empresa puede estar buscando. Siempre es muy importante pensar en la empresa antes que en uno, porque yo llego a mostrar las cosas que he hecho en mi vida y de pronto eso a la empresa no le interesa, entonces estar pendientes más bien de lo que la empresa busca. Y ya pues en la comunicación no verbal lo que les he dicho. Ay, bueno, Diego, muchísimas gracias. A ustedes. No creas que todos esos consejos nos han servido para el día a día, no solo para las entrevistas de trabajo, sino para todo. Ah, qué bueno. Hasta para pelear con el marido. Me tienen que contar eso. Nos vamos entonces con Eli, que está muy preparada para enseñar.